Buenos días a todos, yo soy Marina Bianchi de la Universidad de Bergamo, Italia, y estoy aquí para hablarles de los recursos digitales para la investigación literaria. Creo que todos saben que las humanidades digitales buscan la interacción entre la investigación y las nuevas tecnologías. Y obviamente la finalidad es doble. Por un lado, ayudarnos, facilitarnos el trabajo de búsqueda y sugerirnos también nuevas sendas, tanto metodológicamente como eh, con referencia a ámbitos que no se han explorado hasta el momento, por un lado, ayudándonos a contribuir al avance en el conocimiento, que es la finalidad de la investigación, y por otro lado, para ayudarnos con herramientas que nos faciliten la redacción de textos académicos. Como es sabido, las humanidades digitales trabajan con materiales digitalizados o que han sido creados a través de las herramientas digitales tecnológicas. Bueno, la difusión de las humanidades digitales se da totalmente en el siglo XXI, con el auge en los últimos 10 años más o menos, tanto que hoy en día básicamente no hay quien no use herramientas digitales para la investigación. Evidentemente se centran en el uso de la TIC, es decir, tecnologías de la información y la comunicación, y estas aplicadas a las humanidades que se afirman obviamente no solo en el campo de la investigación, sino también en el de la enseñanza. El funcionamiento de las humanidades digitales podría resumirse de la siguiente manera. Sería la búsqueda de soluciones a través de herramientas digitales de la informática a problemas planteados por los investigadores, por los humanistas, en el caso de las humanidades digitales. Y evidentemente no todos los retos, los problemas, las tareas que tenemos que llevar a cabo como humanistas pueden tener una solución en las herramientas informáticas, pero la verdad es que muchas de ellas encuentran una ayuda muy útil en las herramientas digitales. Entre los principales aspectos de las humanidades digitales relacionadas con los estudios literarios, obviamente, y quizás sea el primer aspecto que se difundió en el uso de las herramientas digitales para la investigación literaria, se encuentran muchísimos proyectos que facilitan la búsqueda, el estudio, la difusión, la conservación tanto de fuentes primarias como secundarias, tanto de obras literarias como de trabajos que se han hecho, trabajos académicos acerca de las obras literarias. Evidentemente estamos hablando de la creación o la implementación constante de bases de datos, archivos, portales, catálogos, colecciones, es decir, de la digitalización y la puesta en red de materiales para que tengan mayor difusión y sean de más fácil acceso, sobre todo para los que trabajamos sobre literaturas extranjeras viviendo en un país que no es el de la literatura que estudiamos. En esta dirección obviamente van las revistas científicas o académicas de acceso abierto, que son cada día más y ya son muchísimas. La publicación en línea, por ejemplo, de las tesis doctorales es algo que en Europa se ha difundido muchísimo en muchos países, entre ellos España, Italia y muchos más. Es una obligación, independientemente de la voluntad del autor, la de colgar las tesis doctorales en Internet. También, obviamente, la creación de bases de datos, de ficheros de varios tipos que contribuyen no poco en facilitarnos la investigación. De hecho, Internet, esto todos lo sabemos, proporciona múltiples oportunidades, no solo para los hispanistas y los hispanoamericanistas, evidentemente, en general para los investigadores y en general para los estudiantes. Entre estas muchas herramientas he seleccionado algunas para que vean los distintos tipos de almacenamientos. Una es Dialnet, que para el ámbito del hispanismo, hispanoamericanismo está muy bien. Dialnet es de la Universidad de La Rioja, es un portal bibliográfico de libre acceso.
y reúne una cantidad impresionante de documentos entre artículos de revista, capítulos de libros, actas de congresos, tesis doctorales, referencias bibliográficas, básicamente porque es lo que se encuentra en un primer momento. Luego, en algunos casos, hay enlaces directos a los textos completos donde se trata de textos de acceso abierto y en otros casos obviamente no. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando una revista en cuyo comité científico estoy, porque la conozco, Anales de Literatura Española. Se llega a la revista, aquí aparecen todos los números, los años y los números, es decir, los números divididos por años. Si le damos al 38, que es el primero de 2023, vemos que el índice completo de los artículos con todos los datos, números de páginas incluidos aparecen aquí. Y si luego le damos a texto completo, puesto que Anales de Literatura Española es una revista de acceso abierto, bajamos en la página, tenemos también el acceso al texto completo. Con lo cual, Dialnet es una herramienta que muchos de nosotros utilizamos mucho. Otra herramienta bastante difundida es, obviamente, la biblioteca virtual del Instituto Cervantes, y es una página, un portal, perdón, muy fiable, donde todos los textos que encontramos están redactados por académicos y funciona por portales, por áreas temáticas, perdón, con lo cual es bastante fácil navegar en él. Luego existe un portal de poesía española contemporánea, pero aquí se puede acceder por autores. Por ejemplo, uno sobre el que estoy trabajando es Manuel Álvarez Ortega. Para cada autor tenemos una semblanza crítica breve, que es la que ven aquí. Luego tenemos una selección de textos, obras primarias del autor que se pueden leer en línea perfectamente. Luego tenemos la bibliografía, que es muy útil para alguien que se esté acercando a un autor por primera vez. Luego tenemos la fonoteca, en este caso, que son grabaciones. Obviamente no, según la época no hay fonoteca para todos, y enlaces que normalmente son los enlaces a alguna página web en la que se encuentra bibliografía secundaria también. En algunos casos tenemos, de otros poetas, tenemos la bibliografía secundaria directamente en la página relativa al poeta. Con lo cual es una herramienta muy valiosa y además muy amplia. Luego, para que vean que existe otra cosa limitada comparado con estos dos ejemplos, y sin embargo es útil saber que cada universidad, todas las públicas europeas tienen un archivo de la investigación. En este caso, obviamente, el enlace es a la mía, al archivo de la investigación de la Universidad de Bérgamo, donde si uno busca por autor, también se puede buscar por título, etcétera, etcétera. Tiene un buen listado de los artículos. Claro, esto habría que ponerlo. Yo prefiero verlo por orden cronológico, pero bueno, el caso es que siempre se accede a, digamos, al fichero con todos los datos de la publicación, y en algunos casos también se puede acceder de nuevo al artículo. En este caso no es de acceso abierto, con lo cual debería registrarme a través de mi página. En muchos otros casos, por ejemplo, si en lugar de haberle dado a esto le hubiera dado al anterior, hubiéramos llegado al texto como en el otro caso. Es una herramienta limitada porque cada archivo reúne los textos de los profesores que trabajan en esa universidad, y sin embargo es bueno saber que existe. Por otro lado, también tenemos academia.edu, que reúne una buena cantidad de textos. Lo que pasa es que hay que tener un perfil para poder acceder a los textos de los demás y descargarlos. Es voluntaria la adhesión a academia.edu, con lo cual cada uno elige si
colgar o no colgar sus publicaciones. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo más bien pocas comparado con las que tengo hechas y publicadas, pero bueno, es porque no tengo tiempo para estar detrás de esto. Y sin embargo, admito que muchos de mis compañeros cuelgan ahí todo lo que no se encuentra en otro sitio, con lo cual está muy bien también. Y obviamente la herramienta digital más conocida y usada y más amplia que tenemos es el Google Scholar o Google Académico en español, que ordena los resultados de acuerdo con el número de citas por relevancia y da acceso a una red muy amplia de documentos, red que establece sus relaciones de coherencia por medio de nuevo de las citas y nos puede dirigir directamente, entre otras cosas, a revistas académicas, a Google Books, Google Libros, con lo cual, si no a la obra completa, por lo menos a fragmentos de libros que no tenemos a mano y a textos completos de varios tipos de acceso abierto. Por ejemplo, si buscamos se puede buscar por autor, por título, por lo que sea. Algo sobre lo que trabajo yo, intertextualidad, Cernuda, para poner un poeta. Reescrituras e intertextualidad en torno a Luis Cernuda y André Gide. Este es obviamente un artículo académico publicado por la Universidad de Cádiz, por la Universidad de La Rioja, etc. Y sin embargo también en algunos casos tenemos el PDF completo, en otros casos obviamente no. Este nos envía de nuevo a Dialnet, en otro caso a ResearchGate, que es como academia.edu. Este reúne una serie mucho más amplia de fuentes académicas. Entonces, todo esto tiene que ver con la primera posibilidad de las humanidades digitales, es decir, la posibilidad de usar para buscar bibliografía e informaciones. La segunda posibilidad son los programas que ayudan en elaborar, empezar a analizar un texto literario. Yo no creo mucho en la utilidad de los análisis cuantitativos, porque básicamente la investigación literaria es más bien cualitativa, puesto que la hermenéutica es votada a la interpretación de los símbolos, de los significados, al estudio de las influencias en un texto de otros textos, a la reconstrucción de la forma original de un texto, es decir, cosas que no son exactamente cuantitativas, pero bueno, admito que en un primer momento, una primera reflexión crítica sobre un texto también puede hacerse a través de ciertos programas que nos ayudan a detectar, por ejemplo, la frecuencia de palabras, las concordancias, es decir, la frecuencia de una raíz y todas las palabras que de ella se derivan, las redes, los ámbitos semánticos. Entre los programas, uno que funciona bien con el texto literario, incluido el poético, es LitCon, Literary Concordance, de la Universidad de Sevilla. LitCon, L-I-T-C-O-N. El problema es que no es de acceso abierto, con lo cual ni siquiera os lo puedo enseñar en línea, pero el caso es que tiene la ventaja de emitir algunas pautas métricas y de presentarlo buscado también en su contexto verbal inmediato, es decir, la palabra en el verso o en la frase, y eso obviamente es mucho más útil que ver un listado de palabras y cuántas veces aparecen. Hecho que se ha copiado, digamos, de otra herramienta que es el CORDE, el modelo de ofrecer una palabra en su contexto, etcétera, se ha copiado del CORDE, que es el Corpus Diacrónico del Español, obras hasta 1974, y sin embargo desde los orígenes de la literatura española, con lo cual es una herramienta muy útil que no les voy a enseñar porque no va a dar tiempo, pero bueno, aquí se accede, se busca por tipología, lugar de publicación, solo de lengua española, obviamente, porque es el área de la Academia Española, y existe entre las distintas posibilidades de visualización la de ver el contexto lingüístico, y este ha sido el modelo para LitCon. Dicho esto,
Luego tenemos otra herramienta fundamental para la redacción, en este caso, no ya para ni la búsqueda de análisis, sino para la última etapa, que es la de redacción de un texto académico, que son los diccionarios, desde el diccionario de la Real Academia Española a el Cordes, ya lo hemos visto, por ejemplo, el Word Reference, que tiene, además de diccionarios de español monolingua, bilingües, de español con muchísimos idiomas, y el de sinónimos. Estas son herramientas, digamos, digitales sí, pero más tradicionales. Luego tenemos también, por ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas para reflexionar sobre otras cuestiones, y llegamos a otra herramienta muy, por lo menos discutidas hoy en día, a la que llegaremos en unos minutos. Es muy actual todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque en los últimos años ha tenido una difusión brutal, porque ha mejorado mucho y porque se ha difundido una herramienta de acceso abierto. Por ejemplo, las traducciones. Ya aquí tengo un abstract mío en español y en inglés, que básicamente, si yo le copio el texto y le digo que me lo traduzca, traduce al español este abstract académico, porque hemos dicho que con las instrucciones hay que ser muy precisos para que salga un buen resultado. Si comparáramos esto con la traducción que tenemos aquí, lo he dicho yo antes, las diferencias son mínimas, con lo cual sabe traducir bastante bien. Siempre hay que controlar, porque por ejemplo luego me traduce que algunos poetas de los siglos tal y tal constituyen un medio fundamental para el impacto de los autores griegos y latinos. No se entiende porque lo ha traducido literalmente, pero bueno, es un pequeño detalle. Otra cosa que hace muy bien es corregir el estilo, corregir un texto. Por ejemplo, si yo aquí tengo un texto con errores ortográficos y se lo inserto y le digo corrige este fragmento de texto académico, él me corrige los errores. Por ejemplo, aquí había puesto un error deliberadamente, una errata, perdón, deliberadamente, y me lo ha corregido, ha puesto artículo, aquí había otra y me lo ha corregido. Me ha corregido una cuestión de optar por formas miméticas. Bueno, este no lo ha cogido del todo literalmente, pero bueno, me ha cambiado el verbo para que funcionara. Es decir, que en estos casos funciona muy bien, con lo cual, puesto que las respuestas de ChatGPT no funcionan muy bien, les voy a decir en que sí funciona muy bien, y con esto cierro. Es capaz de procesar grandes cantidades de datos, detecta errores, sabe resumir textos, puede mejorar la calidad de la escritura, como hemos visto, sabe traducir discretamente. Y obviamente, siendo una máquina y una inteligencia artificial, que es lo que está detrás de todo lo que acabo de decir, sabe analizar datos. Ahora, las respuestas que da son plagios, aunque reformulados, y normalmente no llegan a cumplir con unos objetivos mínimos de textos académicos, ni siquiera para los estudiantes. Pero cada cual está libre de decidir si quiere mejorarse en la vida o usar máquinas que le hacen creer que le pueden sustituir. Mientras tanto, todavía no se ha dado. Así que espero que esto les haya sido útil. Muchísimas gracias. Adiós.